Muy buenas noches, ya nos encontramos con nuestro segundo panel para tocar otro tema muy importante ahora, sobre todo porque está sucediendo algo que Lima todavía como capital no parece que está muy enterada, que se trata sobre el estado de emergencia que ha declarado el Estado en Madre de Dios. Son 11 distritos a quienes los han declarado en estado de emergencia. El gobernador de la región dice que no era necesario, pero frente a esto, aparte hay otros temas que son colaterales, como por ejemplo la intención política que puede haber, lo político que podría de repente aprovecharse ciertos candidatos, en fin, un sinnúmero de cosas que vamos a tratar de esclarecerlos con nuestro panel. La minería ilegal, los efectos colaterales. Me acompaña esta noche Carlos Treyes, catedrático y analista político. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Harold? Alberto Valla, abogado, analista político. Claro, buenas noches, noches, Alberto. ¿cómo estás? Y Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas. Pedro, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Pedro, ¿cómo ves tú esta situación en la que el Estado ha declarado en emergencia a 11 regiones, a 11 distritos en Madre de Dios, supuestamente por contaminación de mercurio? Lo que no puede negarse es que el peligro a la salud y la vida de las personas y el ecosistema amazónico es real, el daño también. Acá tengo el dato, son 1.680 kilómetros cuadrados dentro de la reserva de Tambopata que ya han sido dañados, de bosques húmedos amazónicos. Hay también indicadores preocupantes en la salud de las personas. La cadena es así, el mercurio que se utiliza va al río y el río hace que los peces terminen también contagiándose de la presencia del mercurio y ese pescado llega al consumo humano. Entonces es una cadena perniciosa. Hay un tema de fondo. Necesitamos distinguir minería informal de minería ilegal. Pero veo complicado el planteamiento de derogar todo el marco regulatorio. Es cierto que el gobierno no ha tenido éxito en la formalización porque no ha distinguido, y esto es un tema importante, la mina de socavón de la mina que es de origen aluvial, que se trabaja en lecho de río, lagos o lagunas. Ese es un punto. Y el otro punto muy importante es que está significando para el Estado, que somos todos, más o menos 305 millones de dólares que el Estado no ve. Y hay un oro que exporta Bolivia al mundo, un oro que no produce. Claro, pero esta es la parte, digamos, la parte real, la situación que está ocurriendo, ¿no?, en Madre de Dios. Pero además está también el tema político. ¿Cómo es que nuestros candidatos, o algunos de ellos desde el Congreso están pretendiendo sacar algunas leyes a favor de estos mineros que, como bien dices, hay que diferenciar, ¿no?, cuál es el minero informal, el ilegal y el minero artesanal. Sobre esto, antes de volver con Carlos y con Alberto y contigo, Pedro, vamos a presentar un informe que ha preparado Juan José del Castillo para ponernos un poco en escena sobre el tema. Señor director, vamos con el informe que preparó Juan José del Castillo. La congresista neofujimorista Lourdes Alcorta y demás congresistas naranjas intentan aprobar el uso de dragas para mineros artesanales en la ya devastada Amazonía peruana. Dragas, la desesperación naranja. Pese a que la Secretaría Técnica de la Comisión de Energía y Minas ha determinado que no debe aprobarse el uso de estos equipos porque comprometerían aún más el ya afectado sistema ecológico amazónico, miembros del fujimorismo promueven que se cambie la norma para que sí se puedan usar al viejo estilo fujimontesinista y sin todavía controlar el Parlamento, como sí lo harán a partir del 28 de julio, el partido de Keiko Fujimori, a través de la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Lourdes Alcorta, y cuando el presidente de esa comisión, Rubén Coa, ya había suspendido la labor de ese grupo, decidieron aprobar las reformas legales para el uso de esos equipos. Coa ha pedido a la presidencia del Congreso que Alcorta sea denunciada ante la Comisión de Ética por haber usurpado sus funciones y que, según sus propias palabras, tiene desesperación por aprobar ese informe. Hay que recordar que la candidata naranja, en su última visita a Puno, ha ofrecido a los mineros artesanales derogar todos los decretos que se opongan a su actividad, que lamentablemente han causado severos daños en la selva de Madre de Dios, además de otros puntos de la Amazonía. Son precisamente esos votos con los que la hija del sentenciado Alberto Fujimori piensa ganar las elecciones.
lo que justificaría la desesperación de sus partidarios. Bien, fue el informe de Juan José del Castillo en el que nos muestra el enfoque político de lo que podría ser también este problema que nos compete a todos. Carlos. Sí, no, sin duda aquí hay una aparente voluntad política, ¿no? Por el lado del Ejecutivo de contrarrestar esta iniciativa del fujimorismo, que encuentra ahí un terreno fértil electoral, ¿no? La candidata que más se ha vinculado a estos contextos, el candidato, es Keiko Fujimori. En ambos casos, Alberto, y toda la mesa, a mí me parece que es una irresponsabilidad mayor. Una de las principales ventajas comparativas del Perú en la globalización es la diversidad ambiental, la diversidad biológica, ¿no? La diversidad de nuestro entorno. En días de globalización, los países en vías de desarrollo como el nuestro se diferencian por dos grandes elementos: lo ambiental cuando lo tienen y la particularidad cultural. Nosotros no podemos conspirar contra ellos, ni desde el oficialismo ni desde la oposición, ¿no? Yo pienso sí, bueno, esto, ¿no? Ahora, la gran diferencia, bueno, comparando lo que dijo Pedro, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, existen dos formas fundamentales en esto del tema de la minería. La minería ilegal, que abarca prácticamente todo el territorio nacional. 21 provincias de 25 están ligadas directa o indirectamente con la minería informal y la minería ilegal, que es focalizada. Es un gran problema porque trae esto contaminación, trae problemas de explotación sexual, esclavitud con menores de edad. Sí. El tema de la contaminación ambiental, de los cuales estamos hablando también, genera pues grandes problemas, genera conflictos, Carlos, genera conflictos en la población, sin duda, con los gobiernos regionales, con la Policía Nacional, es decir, genera ¿no? un universo de una mafia que se está enquistando nacionalmente. Era un tema de minería ilegal o de minería informal focalizada en Madre de Dios. Ahora se ha diversificado absolutamente a todo el país. ¿Y por qué este divorcio, Pedro, consideras que hay entre el gobernador de la región con el Estado que está declarando en emergencia estos 11 distritos? Yo debo decir que yo he estado en Madre de Dios, hemos desarrollado una actividad ahí tratando de ayudar a la gobernabilidad y no pudimos conseguir el diálogo con el presidente regional o gobernador regional ahora. La vicepresidenta regional, debo destacar su total y plena disposición al diálogo, y fue un signo que marcó la diferencia. Y creo que hay muchísimas instituciones que quieren ayudar al desarrollo sostenible. En Madre de Dios hay muchos jóvenes que solamente tienen como porvenir la castaña, que está sujeta a ciertos momentos en el año, no es todo el año que se produce, la tala ilegal, la minería ilegal y el turismo, lamentablemente, por la falta de seguridad e infraestructura adecuada y también los problemas ambientales, lejos de ser la principal actividad que podría lograrse, hasta 10 veces más el ingreso actual que tiene Madre de Dios por turismo, pero requiere todo un plan regional de desarrollo con apoyo del gobierno central. Y esa reforma tiene que ver con el conjunto de modificaciones que hay que hacer, no derogando todo lo vigente, porque eso sería grave. Que esa es en realidad la pésima práctica que tienen nuestros políticos. Un político nuevo que ingresa, desecha todo lo que se hacer los ajustes necesarios, porque ha habido un fracaso aquí, sobre todo la parte de la normatividad minera. No es posible que alguien que tenga una concesión minera declare ante el fisco producción mínima y uno va a la zona y ve un montón de mineros informales trabajando la concesión. Y perjudica al país, dejándolo, por ejemplo, sin Entonces, eso es una sacada de vuelta. Tenemos llamadas telefónicas, Pedro. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, aló, bueno, si lo escuchamos. Tengo para ustedes una primicia para RDC. El día de ayer la República sacó las propiedades del señor Joaquín Ramírez y una de ellas, Las Colinas 207, está en las Casolinas de Monterrico, cerca a la casa del señor Toledo. Además tiene otras 3 propiedades. ¿Pero qué tiene que ver con el tema, señor no presidente? Tiene que ver, pero para que sepan. Le agradezco por eso, pero por favor centrémonos en el tema, porque aquí no estamos personalizando nada. Aló, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por su comunicación. Yo pienso que el intermedio entre los gobernantes y el pueblo es el periodismo. Ustedes, por ejemplo, desarrollan un periodismo como debe ser, con bastante honestidad y conocimiento, que el pueblo lo toma y le es un beneficio. Pero cuando el periodismo se corrompe, como la mayoría de los diarios que tenemos, entonces el pueblo no asume esa información, y tenemos una candidata como Fujimori, ¿no?, que es una candidata corrupta. Entonces el intermediario del periodismo, la calidad del periodismo,
es lo que hace ver al pueblo lo mejor que le corresponde. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Se fue la llamada. Carlos. Sí. Otra cosa que yo quería notar, por ejemplo, es no sé qué tanto se puede hacer en 60 días de estado de emergencia, ¿no? Porque entiendo yo que la recuperación de estas zonas es un tema de largo aliento, ¿no? De años, de décadas. Es posible que se pudiera iniciar un proceso de reformas a partir de este estado de emergencia, pero no sé si el momento sea el más oportuno. Y el otro tema también que quería mencionar es que no tenemos gobernabilidad ambiental. Nuestro Ministerio del Medio Ambiente es nuevo y las instituciones administrativas demoran en madurar, más aún en un contexto de descentralización, en el que tú tienes el objetivo de efectivamente otorgar poder a la región o al gobierno local, ¿no? Pero que te puedes encontrar con falta de competencia para enfrentar esta responsabilidad, que es un poco lo que tú, Pedro, estás comentando del presidente regional, ¿no? La descentralización es como un arma de dos fuegos, ¿no? Y no hay políticas públicas referente al tema del medio ambiente y tampoco de la minería ilegal, ¿no? He podido apreciar en los dos planes de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de Keiko Fujimori que la información respecto al tema es escasa, salvo la alianza que ha hecho Keiko Fujimori con la minería informal para luego intentar una formalización, pero creo que es un tema meramente electoral, ¿no? Y frente a lo que está, a ver, tenemos un problema que es ahí, digamos, vigente, ¿no? Hay mercurio que está contaminando a estas poblaciones. Cianuro también. Cianuro también. Ya, pero ahora, el inversionista, que es finalmente quien va a ser el vínculo entre la población, entre el Estado, para tratar de generar cierto desarrollo a través de las políticas que tengan de diálogo, de comunicación. ¿Cómo crees que vea el inversionista a los candidatos que están ahorita en escena? Hay un especialista que ha emitido una opinión que yo considero válida. La acción frente a la minería informal no tiene que ser solo del Estado y represiva. Se tiene que convocar a la empresa formal, a la gran empresa minera, para que ayude a la formación de cadenas productivas. ¿Pero tú crees que Yanacocha, que estos grandes yo grupos creo que de poder van a ayudar a estos mineros pequeños? No sé si la empresa que tú has mencionado, pero estoy seguro que hay medianas empresas o grandes empresas que pueden perfectamente ser convocadas por el Estado para ayudar a darles el mejor precio posible, ayudarles a que el Estado, junto con los compradores de estos minerales, ayuden a cumplir los estándares ambientales, asistencia técnica. Si Chile lo ha logrado regularizar en gran parte su minería informal, pero debo distinguir la minería ilegal, que es una actividad totalmente prohibida, o la locura, por ejemplo, de querer ir contra la ley y hacer una carretera que penetre en una área natural protegida, sujeta a un régimen de intangibilidad. Y eso está ocurriendo también. A ver, señores, pero frente a este panorama electoral, ¿no? Hay elecciones el 5 de junio. Sí. El inversionista, que es, digamos, un agente importante dentro de esta trilogía que tiene que haber entre Estado, inversor y poblaciones, ¿cómo debería valorar al candidato en todo caso? Tenemos dos candidatos. Yo creo que... Una valoración política. Yo creo que más allá de los dos candidatos, ambos tienen una bancada que ha sido ya electa y que van a tener que apoyar la definición de una política de Estado. Yo creo que gane uno o gane el otro, definitivamente estas situaciones críticas que tienen que ver con la gobernabilidad. En el caso de Madre de Dios, como tenemos problemas en Loreto muy serios, tenemos problemas al mismo tiempo en Piura, con la relación con la industria extractiva, Cajamarca, Arequipa, con Tía María, nosotros necesitamos construir políticas de Estado. Dicho de otra forma, no podemos pensar que solamente unos pueden y los otros no. Y falta obedecer el mandato del conocimiento. Con esa lógica, da lo mismo que gane entonces, o sea, da lo mismo que gane Keiko o PPK. No he dicho eso. No, es que esa ha sido la pregunta. Pero sí tienen una perspectiva económica parecida, ¿no? Sí tienen una perspectiva económica parecida. Neoliberal. Su neoclásica, ortodoxa, su discusión creo que no es económica. En el tema sí de la minería ilegal y la minería informal sí hay un matiz, porque Keiko ha tenido mucha más cercanía. Pero yo quería retomar algo que planteó Pedro, que un poco tú un poco... Pero da lo mismo que gane PPK o sea, para el inversionista. Para el inversionista en general, yo creo que la sensación es bastante parecida. Para el inversionista en estos temas mineros, yo creo que hay algunas diferencias, porque es Keiko la que se aproximaba a la minería ilegal. Habría que ver de qué manera quieren entrar en alianza y en cooperación para recuperar estos sectores. Lo que planteaba Pedro, ¿no? Yo creo que la teoría política contemporánea entiende que la gobernabilidad no es solamente un asunto estatal y que necesita
el trabajo de la empresa privada, como tú bien planteaste, y de la sociedad civil, ¿no? Se gobierna un poco entre todos, en alianza entre Recordemos todos que los el Perú ya agentes. tuvo un banco minero manejado con criterios políticos por el Estado y lamentablemente fracasó. Si queremos un banco minero serio que esté conectado al mercado, tenemos que convocar a la empresa privada para que junto con ese el mixto. Estado y con la academia, la gente más calificada del país en el conocimiento de los recursos naturales, se pueda desarrollar y también recuperar una institución que en el mundo entero y el mundo desarrollado y en la propia OCDE funciona, que es un mecanismo de ordenamiento territorial, pero quitarle el manejo político, que sea un instituto técnico y que diga cuándo hay condiciones en el suelo, en las características del ecosistema para explotar minería y cuándo no. Pero nuevamente estamos frente al gran reto que tiene el Estado de demostrar que puede tener técnicos eficientes, Alberto, ¿no? Para Sí. que puedan asumir este tipo de responsabilidad sobre empresas que tienen que ver con el Ahora, sector minero. no solamente es la contaminación ambiental, los relaves, la contaminación del mercurio, del cianuro en los ríos, en las cuencas, en los valles y en la tierra. Muchos agricultores de esas zonas pues, no pueden definitivamente hacer su producción porque está contaminado absolutamente el río, sino también la conflictividad minera que acarrea este tema en lo que se refiere a los conflictos sociales mineros, que son bastante grandes. Alberto, pero Carlos dijo hace un momento que de repente el elector, ¿no? Nacional ve que las candidatas tienen un acercamiento con los mineros Sí, Keiko artesanales o Fujimori, informales, claro. pero el inversionista extranjero que nos ve de otra forma, ¿cómo crees que valoraría, digamos, frente a estas dos posturas? El problema Porque los capitales muchos vienen de afuera. el problema fundamental del inversionista extranjero es que ve tanta informalidad, tanta ilegalidad, que muchas veces duda de ingresar con sus capitales ¿Tú crees que vea para hacer ¿tú crees que vea ilegalidad inversiones. tanto en BPK como en Fujimori? Keiko Fujimori ha hecho un acercamiento inicial con los mineros informales, ilegales. Evidentemente en un tema creo estrictamente electoral, pero por lo menos Y debatible, se ¿no? ve un avance en una conversación futura para el tema del arreglo de la contaminación ambiental, que es álgido y es fundamental, y para la formalización minera de toda esta gente. Evidentemente, mira, tengo una información muy corta. 60.000 familias están involucradas directa o indirectamente en la minería ilegal e informal. Hay 50.000 personas involucradas de manera directa que afectan a 300.000 personas dependientes. Todo esto de la minería informal genera 24 toneladas de oro el Perú anual, que afecta al 14% de la producción nacional. Sin impuestos. ¿Qué es producción que está saliendo sin generar ningún tipo Así de canon, ningún sin tipo de beneficio? impuestos, sin tributos, sin legislación, es decir, un desorden Ahora, absoluto. yendo a tu pregunta, creo que ambos planes de gobierno sí tocan el tema de la minería informal y la minería ilegal. Pero debo decirte que la acción, una vez elegido uno u otro, no necesariamente va a tener que ver con lo que se ha dicho. Dicho de otra forma, yo creo que no se va a poder derogar todo este marco, se puede mejorar, modificar, corregir, pero de frente dejar al Estado sin instrumento regulatorio, acá lo que ha fallado es la política minera que se insere lo que hoy está ocurriendo en la mayor parte del país. Con eso, el problema de la minería informal se encamina. Y el problema de la minería ilegal tiene que ver con darles a esos jóvenes un plan de vida diferente al tener que verse obligados a seguir una actividad ilícita que está generando daño a ellos mismos y a sus familias. Irreversible. Sí, yo quiero decir tres cosas muy específicas, ¿no? Un Estado precario como el peruano no va a poder atacar un tema tan grande como el minero sin declararlo tema nacional, urgente, de carácter abierto y convocatorio. Respondiendo un poco a la pregunta que le planteaste a Pedro hace un rato, ¿no? A los mineros, a las grandes empresas mineras y a las grandes empresas que queremos que colaboren con la gobernabilidad, se les atrae con incentivos. Esa es la manera histórica a través de la cual el Estado ha atraído a los empresarios, ¿no? La manera histórica correcta a través de la cual el Estado ha atraído a los empresarios. Y el tercer tema que quiero tocar es este, ¿no? Necesitamos minería y necesitamos agricultura. Son las dos grandes fuentes históricas y espirituales un poco del país, ¿no? El país ha vivido una gran época de desarrollo agrícola, después se ha deteriorado y después en la época republicana la fuente ha sido la minería. El país necesita que ambas fuentes funcionen y se reconcilien. El problema son los grupos ¿no? y Pero los no entornos que están en la minería que impiden justamente Conga, Bambas, Tía María. Se necesita un liderazgo de peso ahí, Sí, ¿no? sí, Un sí. gobierno fuerte, Una sólido. formalidad Y que se absoluta en retorne- políticas nacionales referente a la minería Y que se ilegal. retorne algo que ya hemos hablado varias veces con Pedro aquí en el panel, ¿no? A la meritocracia, ¿no?
porque claro. tenemos a demasiadas personas que están puestas a dedo, designadas, que sin embargo no responden a las capacidades que querían tener para poder asumir este tipo de responsabilidad. Sí, claro. Los planes de gobierno, pues vuelvo a reiterar, hay escasa información sobre la solución absoluta del tema de la minería, ¿no? Ahora, los No, temas casi no hay nada. se vuelven nacionales y de agenda cuando el público también lo quiere así, ¿no? Se necesitan liderazgos que convenzan a la opinión pública de que uno de nuestros fuertes a futuro Lo que pasa es es lo que ambiental. la opinión pública ve este tema de la minería ilegal como un tema lejano, que no le pertenece, muy a lo lejos, extranjerizante tal vez, pero desde acá, es algo pero nacional, desde Lima, es un problema yo creo, nacional, desde Porque Lima, desde Lima se hayan metropolitano. comprado el pleito del todo. Yo creo que el sur merece un debate como lo ha tenido el norte del Perú. Y uno de los puntos de agenda de ese debate, yo no sé si hay Bueno, la retaron a Keiko, pero el Keiko no compromiso asistió. serio, pero si no quieren hacerlo en Arequipa, puede ser en el Cusco o puede ser en Tacna, pero el país necesita que los técnicos representados por los vicecandidatos a la vicepresidencia de ambos grupos lleguen a un debate más profundo sobre estos temas. Sí. Y ahí la población se va a dar cuenta de algo. Ya en la historia del Perú hemos elegido a personas que han dicho algo y una vez en el poder han hecho exactamente Lo contrario. lo planteado. ¿Por qué? Porque la realidad Sí. no admite promesas superficiales o promesas falsas. Lo importante es darnos cuenta que el Perú necesita su industria extractiva en tanto no desarrolla el talento de su gente. Y eso hay que hacerlo de manera responsable, sin malograr fuentes de agua, sin dañar la salud de las personas y menos el pulmón de la humanidad que es la Amazonía. Claro, la extracción ilegal genera al Perú 500 millones de dólares con evasión tributaria, fiscal y evasión de impuestos. Eso genera pues un retraimiento de la economía muy importante, ¿no? Tiene que haber una Conclusión final, reconversión Carlos. económica. Tiene que haber ¿no? una Evidentemente. formalización Una del formalización tema legal. y generar otros canales, ¿no? Porque mucha gente en Madre de Dios vive del oro y de la madera. Hay que repotenciar el turismo, pero eso también implica Y la destrucción del montos medio de ambiente, inversión, del medio ambiente, ¿no? que es algo tan Sí, fundamental, ¿no? Sí, ¿no? Sin duda es un tema sumamente complejo que el próximo gobierno lo va a tener que enfrentar. Sobre todo si queremos ser parte de la OSD, Club de Países Desarrollados, si queremos mejorar la productividad, la competitividad, el 30% de requisitos de la OSD tienen que ver con regulación ambiental. Y no solamente el tema ambiental, vuelvo a reiterar, hay un tema también de explotación infantil, hay esclavitud, ¿ya? Hay evasión de impuestos, trata de blancas, asesinatos, crímenes, violencia, producto de esta industria ilegal que está afectando definitivamente Señores, al Perú. Muchas gracias por este debate. Sin duda es un tema que tiene que estar en agenda como prioridad, porque mientras acá nosotros estamos conversando y analizando el tema, en Madre de Dios hay miles de peruanos que están contaminándose. Bien, gracias Alberto, gracias Pedro, Fabio. gracias Carlos. Gracias, Fabio. Vamos ahora a presentar los libros de esta noche en nuestra sección Lee el Pueblo. Tenemos La Compañía de Alto Putumayo de Jorge Nájar, que es un novelista que nació en Pucallpa y que ahora vive en París. Un buey negro de alerones cromados y finalmente Nadie escucha el canto. Los tres libros forman parte de una trilogía, ¿no?, que se llama El árbol de Sodoma, en el que trata precisamente del tema que nosotros estamos hoy conversando, que tiene que ver con la selva, con la leyenda de los pistacos, con los mineros informales, con la gente que está metida en la bohemia. Así que una de las grandes novelas sobre la selva es la que ha escrito Jorge Nájar con El árbol de Sodoma, presentada como un retablo a través de esta trilogía. Señores, conmigo será hasta el día de mañana y ahora se quedan con Eric Eklin y Factor 11. Lucha con firmeza.